Estaba pensando en hacer el típico vídeo de 40 minutos con una guía espectacular, pero al mismo tiempo me di cuenta que el contenido cada vez es más rápido y para mucha gente el tema del vídeo, que es arreglar una cuenta, le viene como anillo al dedo que sea rápido, conciso, necesario y al grano. He vivido esa experiencia otra vez de llevar una cuenta a Hyperlate, porque sabéis que hace poco empecé a jugar Wuthering Waves y dentro de poco se está cocinando el nuevo canal de Wuthering Waves, así que atentos y mucho cuidado. Y me di cuenta que todos los días hay jugadores que tienen una experiencia nueva, inician su aventura en un gacha, en este caso en Genshin Impact. Estos jugadores necesitan una guía para ver un solo vídeo y decir, vale, ya sé lo que tengo que hacer, pero también muchísima gente dice, ok, llevo mi cuenta hecha un desastre, o mi amigo tiene su cuenta hecha un desastre, o yo sé de varios que tienen la cuenta hecha un desastre, sí, tú que estás viendo este vídeo, y a lo mejor necesitan en 7 sencillos pasos, y no en 40 minutos, una forma para seguir, arreglar y repetir el dejar perfecta una cuenta. Si queréis este vídeo en versión de 40 minutos con mucha más profundidad, dejad en los comentarios y apoyar mucho este vídeo, porque si tienen mucho cariño y mucho apoyo, paso de la guía corta a la guía larga. Ahora estáis en la guía corta. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, muchas gracias por todo el apoyo free to play, recordar que por todo esto anterior, gracias por dejar ese comentario mientras digo esto, tenéis 2 bendis gratis, una vez al día, por apoyar el canal de forma free to play. Recordar que he cerrado el canal secundario, hay un vídeo que lo explica que está por aquí, pero que pronto tendréis un canal nuevo de otro juego, creo que ya os habéis dado cuenta de qué va a ser y a la gente le está haciendo muchísima ilusión, no esperaba tan buen recibimiento, muchas gracias. Bienvenidos, invitados a los streams, gracias por el apoyo a la web, gracias por el apoyo a la app, que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con la guía, con los 7 pasos para arreglar y llevar a late una cuenta de Genshin. Pues bien, como dije, este voy a ser sencillo y conciso, así que, primero, borra el juego, serás más feliz, sal a la calle, toca pasto y luego cuando ya otra vez tengas tu vida arreglada, vuelves y juegas a Genshin. Broma. Desequipa toda la cuenta. Y aquí siempre veo un montón de gente, y llevo años dando este consejo, que dice, no, ¿cómo voy a desequipar 20 y tantos personajes? Yo lo hago. Yo en mis 2 cuentas desequipo todo cada 2 o 3 meses y lo vuelvo a equipar. Y siempre mejoro un montón. Siempre encuentro una nueva prioridad de artefactos, siempre encuentro cómo una pieza que rompe set encaja mejor en otro personaje. O siempre decido no volver a equipar otros personajes que me di cuenta que llevo a lo mejor años sin usar y me priorizo en equipar lo que sí se usa. De los personajes que dejo sin equipar siempre se rescatan artefactos extremadamente buenos para poder usar en personajes que sí le va a merecer la pena. Siempre mejora mi cuenta. Así que primer paso, desequipa todo, vuélvelo a equipar y te pones vídeos del canal, un stream de fondo. Bienvenidos invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción. A la altura de estar viendo este vídeo estaré sorteando varios packs de 100 que podéis canjear para cualquier cosa que os haga falta y queráis. Segundo paso, ¿habéis visto qué rápido vamos? Segundo paso, hay que hacer una prioridad, es decir, estar más o menos al día con los mejores equipos, mejores carries y soportes del juego. A día de hoy ya es algo que hasta los más casual lo tienen en cuenta. ¿Cómo? Viendo los vídeos, las tier lists, estando más o menos al día con lo que se considera meta, y en la página web del canal tenéis una tier list tanto de personajes como de equipos que se actualiza prácticamente cada 2 o 3 días, que está por aquí, para saber qué es lo que hay. Los más puestos en esto y los que veis el canal ya sabéis que son a día de hoy los 5 mejores equipos del juego: 3 lunares, Mavuika y Skirk. Mavuika no se sabe cuándo vuelve. Skirk va a venir en la segunda mitad de la 6.4 y Flins de hecho está ahora para quien tenga Columbina y Nefa. El resumen de este punto es que os pongáis al día, que más o menos entendáis todo esto y que después de desequipar todo prioricéis lo que más rendimiento os va a dar la cuenta, es decir, el equipo que sabéis que es el mejor equipo de vuestra cuenta, por bien constelaciones, bien de que sea este top 5, bien el criterio que fuera, los soportes que acompañan a este primer equipo y luego dedicarse al segundo o incluso al tercero si ya tenéis todo muy bien, pero no os volváis locos y no mucho más allá y no equipéis cosas que no os van a beneficiar. Ese personaje de Phil, bueno, yo soy main Noel y la quiero llevar al cielo y tal, ok, cuando primero dejes perfecto la primera parte de 2 o 3 equipos, ahora que está la conflagración 3 equipos, luego ya te vas con Noel. Tercer punto, usar escarchas.
si por un lado hay mucha gente con mucho conocimiento y me pasa que quiero tener mis personajes perfectos y no tenemos, se nos acaban las escarchas y las plumas, dejad en los comentarios si soy al que ya les sobren, al que no les sobren escarchas y plumas. Hay otra gente que le da como pereza o miedo gastarlas porque saben que son muy importantes, pero al mismo tiempo casi siempre suben mal, no entienden cómo utilizarlas del todo y a veces tienen ahí 20 y tantas escarchas en el inventario. Así que dejadme en los comentarios cuántas escarchas y plumas tenéis sin utilizar. Básicamente las escarchas y plumas sirven para conseguir el artefacto que aún no te sale para un personaje, no para dejarlo perfecto, no para conseguir que ese artefacto sea perfecto, solo para conseguir el artefacto que no te sale y que el personaje quede bien equilibrado. Entonces, en los pasos anteriores debes equipar y equipar otra vez en prioridad a los 3 mejores DPS de tu cuenta y 2 o 3 equipos full con sus soportes. Los cálices y las escarchas se necesitan para vuestros carries, que normalmente van a ser los personajes que más daño hagan en el equipo. Los soportes a día de hoy cada vez menos se tiene en cuenta el daño de los soportes y están más para hacer su función, y no es tan importante que su construcción sea perfecta cuanto más tiempo pasa en Genshin. Menos Furina y Scoffy y alguno más que es un sub DPS. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querías ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Cuarto paso: hay que analizar los banners. Señor de la pantalla, lo de antes es increíble, pero no tengo esos equipos. Igual tengo uno de Mawika y voy a sacar a Skirk, pero no saqué ninguno de reacciones lunares, o por lo que sea no tengo 3 equipos top meta y me quiero sacar la conflagración 5, no paso de la 4, me gustaría, sigo sus guías, pero no tengo los personajes y no los puedo pintar hasta que no lleguen el banner. Pues bien, hay que estar pendiente de los banners, y es una cosa a día de hoy bastante prioritaria de lo que sabemos que llega y de lo que sabemos que más o menos va a acercarse dentro de poco. A día de la altura de estar viendo este vídeo, para poneros un ejemplo y para ahorraros tiempo de revisar, estamos en el banner de Barca y Flins, vendrán Skirk y Scoffy, y después se dice que la 6.5 viene Linnea para el equipo de Zibai, Nefer y Lauma, con lo cual ahí podéis sacar otro equipo full prácticamente, y Chask, que esto no lo recomiendo y sería el personaje de relleno de esa versión, aunque habrá mucha gente que le encante Chaska. Sin miedo al éxito, sigue tus sueños. Mientras veis este vídeo, dejadme en los comentarios si lo estáis viendo en otro banner después, y dejar qué banners está actualmente mientras veis el vídeo. Una vez uno tiene claro qué es lo que hay más o menos, sabe que dentro de lo que os he explicado puede sacar a Skirk y Scoffy, que están dentro del top 5, o esperar para Nefer, Lauma si no tenéis ningún equipo full de reacciones lunares, que Nefer es el mejor equipo del juego a día de hoy. Y esto os da claridad para ahorrar y para armar, digamos, esta estructura que carrilee tu cuenta. Siguiente punto: solo céntrate en las cosas verdaderamente importantes. Esto es algo que se puede volver muy extenso, pero voy a sintetizarlo y resumirlo, y si queréis el vídeo largo, la versión de 40 minutos, me lo decís y yo esto lo explico mucho más tranquilamente para que todo el mundo diga, lo entendí. Pero el resumen es que es verdad que mucha gente termina siempre empezando a construir bien las cosas, nunca lo acaba, y os pasa a decir, si soy en los comentarios, que tenéis 2 personajes, 3 o hasta 7 con 2 piezas de un set, una pieza quitada, el arma ya no os acordáis cuál tiene puesta. Cuando hablo de centrarse en 2-3 equipos es, dejo el primero perfecto, porque entiendo que los más o menos antiguos al menos tenéis ya para dejar un equipo extremadamente perfecto, los soportes con su set, y a día de hoy los soportes suelen ser muy fácil de construir, el carry usando escarchas y plumas ya centrado en que quede perfecto su kit y su set de artefactos para que haga el máximo daño posible, centraros en el segundo equipo, y una vez estéis en el segundo equipo y quede perfecto, el número 9 o 10
personaje, es decir, el tercer carry y luego los soportes que pueden acompañarlo, y teniendo en cuenta, como he dicho, lo de antes de lo que es top en el meta y os puede carrear y beneficiar. Pero hay que centrarse y hay que hacerlo en serio, porque yo sé que mucha gente lo hace a medias o está la etiqueta esta de yo soy casual, pero yo soy casual no implica que no te esfuerces por mejorar, que no te esfuerces por entender lo que hay, o que por el hecho de llevar tu bandera hasta el final lo que hagas sea perjudicarte. Y eso es el problema de mucha gente. Así que el punto número 5, más que decir algo bastante obvio, es más tema de psicología y tema de entender que con un pequeño esfuerzo uno disfruta más del juego, quitándose, digamos, esa bandera de yo soy casual y eso me da potestad para hacer cualquier cosa random. Y es mentira, es una excusa para que mucha gente diga, ay, mis waifus, aunque no sean tan fuertes, voy a tirar por lo que me gusta y voy a jugar sin miedo al éxito y voy a tirar cada 160 deseos y un montón de cosas más, que no es ser casual, es jugar poco sano, y eso ya lo sabéis de otros vídeos. Punto número 6. Vale, Phil, todo lo anterior lo tengo. ¿Sabéis lo que no tengo? Las protogemas. No tengo ni una. ¿Qué hago? Pues tienes dos opciones para el punto número 6 y ya acabamos el vídeo prácticamente. Punto número 1, rasca todo lo que haya en el juego. Igual no puedes jugar todos los días 8 horas, pero los que más estáis en late, yo sé que os da pereza los Hernaras, os da pereza la Relájate Tera y os da pereza otras cosas que dan protogemas, pero poco a poco podéis ir haciéndolo. Y por otro lado, Phil, sí tengo todo rascado, sé lo que hay, no me da para un equipo completo si quiero sacar a Scoffy y a Skirk, o a lo mejor quiero Scoffy y Skirk su arma. Usa Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Además que Lootbar te da soporte para todo el resto de gachas, y ahora que abriré el otro canal de Wuthering Waves, posiblemente también muchos de vosotros apoyéis ahora más todavía al canal con Guwa. Y punto número 7, y este es más importante respecto al anterior, ponte objetivos. El punto número 7 es ser realista y ponerse objetivos. A día de hoy, el teatro os diría que es un objetivo descartado y los objetivos se basan en los endgames del juego y son divertidos. El teatro no es un objetivo, no os preocupéis. El teatro, su única mecánica realmente es malgastar resina para sobreequipar y construir personajes para que luego cuando cambien los elementos ya no puedas usarlos, con lo cual es inútil. No os pongáis de objetivo el teatro. El teatro es chill hasta donde se pueda y no le hagáis ni caso. Pero el abismo es un objetivo base full estrellas que ya casi todos los jugadores pueden sobrepasar, y luego la conflagración es donde realmente uno puede poner una barra. La barra de la mayoría es el 5 y se puede pasar fácil. De hecho, habéis visto seguramente muchos gameplays en YouTube de gente con full armas 4 estrellas y personajes 5 estrellas C0 pasándose las dificultades 6. Una barra realista es la dificultad 5, pero conozco mucha gente que dice, bueno, Phil, yo un poco menos. Mi objetivo realista es la dificultad 4 y a partir de ahí ya me pongo a sacar a Barca, a construir a mi Seaswine y a llevar a Xinjiang y a Kiki Física al cielo, porque yo soy antimeta, viva Noel. Entonces, ponte un objetivo. No tiene por qué ser la dificultad 6, ni la 5, puede ser la 4. Pero hay que ponerse un objetivo realista y convertir, digamos, tu cuenta en algo que te dé satisfacción por cumplir los objetivos que te pones. Es decir, la era de chingaderas al azar pasó hace mucho tiempo en Genshin, hubo muchas cuentas reroll en la 1.0 que no había recursos, y a día de hoy es muy fácil rescatar cualquier cuenta, sobre todo si vuelves a Genshin desde hace un tiempo. Así que, un poquito más. Vídeo corto, no son 40 minutos, son 12 minutos. El siguiente es de 40 si vosotros queréis. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.